Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y como siempre conmigo en el estudio Damián Pachter. Damián, dame los titulares. Israel festeja 70 años de independencia. Repasaremos momentos que marcaron la historia del país. De prisionero de guerra a empresario internacional, Yair Dori, un ejemplo de vida. Ser israelí es, la identidad de Israel está en constante formación. El Estado de Israel cumple 70 años. Surgido de las cenizas del Holocausto, luego de años de esfuerzo, el pequeño Estado judío se encuentra más fuerte que nunca. A pesar de las amenazas constantes, latentes, nada parece poner en jaque su existencia tal como lo fue en sus primeras décadas, cuando sus vecinos los amenazaban diciendo «los vamos a tirar al mar» o «los borraremos del mapa». El poderío militar de Israel no tiene par en el Medio Oriente y sus enemigos le temen, incluso en caso de poseer armamento nuclear. Este pasaje de pequeño país a potencia regional definió las tensiones y los conflictos a venir, especialmente en lo relacionado al conflicto palestino. Las sospechas naturales de Israel hacia la comunidad internacional no se deben a una paranoia o porque simplemente nos odian, como sostienen ciertos sectores de la sociedad israelí. Es el silencio de las naciones mientras millones de judíos eran quemados en los hornos nazis. De cierta forma, es esto lo que diseñó el modelo de un Estado judío que sospecha del supuesto interés de los países del mundo respecto a garantizar la seguridad de Israel. ¿Acaso los países del mundo ayudarían a evitar una destrucción total de Israel, como lo hacen en Siria o en Yemen, o garantizando el derecho a vivir de los pueblos yazidi en Irak o de los rohingya's en Birmania? Precisamente, Israel no los necesita, Israel se defiende solo. Asimismo, el tiempo está jugando a favor de Israel, incluso con vecinos musulmanes que reconocen entre las sombras al Estado judío hace años ya, y se continúa esperando que en un momento muy poco inminente haya un reconocimiento oficial, posiblemente a través de las nuevas generaciones, como el caso de Mohammed bin Salman, heredero del trono saudita. Días atrás, precisamente, bin Salman afirmó durante una entrevista con Jeffrey Goldberg en el magazine americano The Atlantic el derecho de los judíos a tener su propia tierra y destacó los intereses comunes entre ambos estados. Es posible que la solución al conflicto israelí-palestino venga por ese lado, a través de una especie de acuerdo, una alianza entre Israel, el resto del mundo y los países sunitas. Meses atrás, el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, cerrando así la discusión sobre el tema en pos de un futuro acuerdo de paz, es decir, en las próximas negociaciones, el tema de Jerusalén no va a estar sobre la mesa. Por otro lado, también hay que decir que los lazos con Latinoamérica se han fortalecido. La visita del primer ministro Netanyahu a la región, por primera vez en 70 años, abrió un puente que se está estrechando, que estrecha las relaciones entre ambas partes y que ambas tienen mucho por enriquecerse. Sin embargo, los problemas de Israel a sus 70 años parecen ser más internos que externos. Así es, a pesar de sus alentadores índices económicos, es decir, la fortaleza de su economía, también aquí en Israel existe una grieta social, y esta grieta está vinculada al modelo de Estado al que Israel pretende arribar, es decir, pretende ser un Estado democrático y judío, o judío ortodoxo y no tan democrático. La conformación de la sociedad israelí sigue aún en pleno proceso de formación. Pero más allá de los desafíos y problemas que existen y que van a existir, Israel representa un refugio para impedir que aquello que ocurrió 70 años atrás no vuelva a ocurrir jamás. Desde hace 70 años los judíos tienen una tierra propia con un ejército potente para su defensa y no serán llevados como rebaño a la muerte nunca más. Una pregunta interesante es, ¿qué hubiera ocurrido si Israel hubiera existido entre 1938 y 1945? Yo me juego por decir que el Holocausto no hubiera ocurrido. En esta emisión especial, celebrando los 70 años de la independencia de Israel, repasaremos la historia de los momentos más significativos de los últimos 70 años del país. Y conoceremos la historia de Yair Dori, que después de haber sido prisionero de guerra, con la moral alta y siempre con una sonrisa, cumplió como Israel 70 años y es un ejemplo de vida para todos nosotros. No se vayan, ya regresamos con News 24 en español.
Estamos en News 24 en español. Israel festeja 70 años de independencia. Y para repasar los momentos que marcaron la historia del país, tenemos un invitado especial en el estudio, Daniel Blumenthal. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Daniel es corresponsal de la radio cadena COPE de España y del grupo Radio Centro de México y uno de los periodistas extranjeros con más años cubriendo Israel. Daniel, que yo recuerde, por lo menos 40 años, has cubierto decenas de eventos históricos. ¿Cuál fue el más significativo para vos que vos sentís que cubriste? Bueno, fueron muchísimos y muy importantes para la historia de Israel, pero el que más me chocó también en forma personal y también en forma profesional fue el asesinato de Yitzhak Rabin en la plaza en Tel Aviv. En 1995. Claro, y un hito histórico muy triste, pero que también cambió el curso de la historia en Israel, para bien o para mal, durante los últimos 20 años, en forma irreversible. Bueno, entonces hagamos ahora, hablando de historia, un recorrido de estas 7 décadas. Y comenzamos en 1948 con hechos importantes que fueron, sin duda, la declaración de la independencia y la guerra y el país en construcción. Veamos algunas imágenes y vayamos comentando. Arrancamos, Daniel, entonces en 1948 con 2 hechos que creemos fueron los más importantes: la declaración de la independencia, la guerra de la independencia y el país que está en construcción. Veamos un poco de qué se trata. Sí, sin duda. 1948, meses después de que termina el mandato británico, el 15 de mayo de 1948, David Ben Gurión, entonces presidente de la Organización Sionista Mundial y de la Agencia Judía para Israel, declara la declaración del Estado, la creación del Estado de Israel en la tierra de Israel. Las imágenes que vemos exactamente ahora. Israel tiene que salir a la guerra. Y luego sale a la guerra, sí, es atacado por todos los países árabes que lo rodean, una guerra de 8 o 9 meses. Se termina la guerra y vemos, por ejemplo, la inauguración de la ruta a Jerusalén. Claro, también afluye una gran cantidad de inmigrantes, refugiados judíos de Europa, refugiados judíos del norte de África, de Irak, que llegan en grandes cantidades a un país, en cantidades similares a las de los ciudadanos existentes, un país que no tiene los medios para absorberlos, pero también esa inmigración produce un gran motor económico. ¿Qué color tiene el país? ¿Un país que tiende hacia la democracia, la religión judía en el medio? Es un país en el que la Central Obrera fue creada antes que el Estado y antes que el Parlamento. O sea, es un país que tiende al socialismo, con muchos seguidores todavía del leninismo, y que años después se despertarán a lo que fue el stalinismo y se alejarán de esa doctrina. Pero sí, los primeros 30 años del Estado fue regido por el Partido Laborista prácticamente, que estaba en el sector socialista izquierda de la economía. Bueno, entonces ahora vamos a saltar en el tiempo. Vamos a 1967. ¿Qué ocurrió allí? Obviamente estamos hablando de la Guerra de los 6 días, pero explícanos un poco el surgimiento de esa guerra, por qué inició y qué fue lo que ocurrió. Bueno, transcurrieron 17 años, 19 años desde la creación del Estado. Los vecinos continúan amenazando a Israel con su destrucción, y el 5 de junio de 1967 da la orden e Israel fulmina realmente a las fuerzas aéreas de sus enemigos. Estamos viendo la conquista del Muro de los Lamentos. Y en 5 días y luego de la entrada de Jordania, 2 días después de la entrada de Jordania, esa guerra también ocupa todos los territorios al este de la línea de separación del 49 hasta el río Jordán, lo que hoy llamamos Cisjordania o Yehudá Beshomrón según los israelíes, y el desierto de Sinaí, incluyendo la Franja de Gaza. Antes empezamos mencionando a Yitzhak Rabin. En ese momento ocupó un rol central, ya que él fue el comandante en jefe del ejército israelí. Sí, sin duda, un héroe de la guerra y algo que quizás lo catapultó luego también a la vida política. Otro punto de inflexión en la historia de Israel fue, sin dudas, la guerra de Kippur. Hoy en día es también recordada como uno de los puntos más bajos de la historia de Israel en cuanto al peligro inminente de su existencia. Fue una de las peores guerras y obviamente los tomó por sorpresa.
Sí, no cabe en duda, 6 años entre la guerra de 1967 y 73, 6 años también de guerra de desgaste y los países árabes heridos militarmente y heridos en su honor. En su honor sobre todo. Muy importante para el mundo árabe, tratan nuevamente y sorprenden a Israel. En octubre de 1973, en el día de Yom Kippur, un día en que el país está paralizado, no hay comunicaciones y no hay transporte por la fiesta justamente, y durante los primeros 3 días de esa guerra logran mantener el combate en los territorios del Golán y del Sinaí que Israel ya había conquistado 6 años antes, pero luego se revierte, son 19 días de una guerra muy cruenta con casi 3.000 israelíes, soldados y civiles muertos en la guerra en tan pocos días, pero Israel logra reafirmarse hasta el armisticio, logra reafirmarse en las mismas líneas en que estaba antes. La consecuencia de la guerra fue el inicio de las tratativas de paz que se consumaron entre los años 1980 y 2000, primero con Egipto. Contanos un poco al respecto, Daniel. Sí, bueno, la paz con Egipto y 15 años más tarde la paz con Jordania en realidad están basadas en la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue sancionado pocos meses después, en noviembre, pocos meses después de la guerra de 1967, y que llama a Israel a retirarse de territorios conquistados y proclama el derecho a la soberanía, a fronteras seguras y a vivir en paz a los estados ya constituidos en la región, no olvidando la partición de 1947. En base a esa resolución se llevaron a cabo entonces esos acuerdos y el hecho es que cuando se firmó el acuerdo de paz entre Israel y Egipto, el acuerdo incluía la institución de una autonomía para los palestinos en el territorio de Israel, que luego fue la base para otros acuerdos. Eso dio pie para que más tarde se pueda firmar una paz con Jordania. La paz con Jordania se pudo también producir porque pocos años después Jordania desistió a los territorios de Cisjordania. Prefirió renunciar a esos territorios, que no sean parte de Jordania, no reclamarlos para su reinado, sino que sean el territorio para la creación de un Estado palestino. De modo que Israel y Jordania ya no tenían un conflicto territorial y 15 años después, en 1994, se firmó esa paz. Y, por ejemplo, el acuerdo de paz, lo que se llaman los acuerdos de Oslo con la autoridad palestina, vemos a Rabin dándose la mano con su archienemigo Arafat. Bueno, por supuesto, el acuerdo de Oslo, también en 1994, que surgió en un secreto, en conversaciones justamente en Oslo, en Noruega, y fue presentado ante Yitzhak Rabin y Shimon Peres por Yossi Beilin, que era para entonces el vicecanciller. Fue una gran sorpresa, principalmente porque fue un acuerdo bilateral en que no hubo una potencia o un país extranjero fuera de que fuera intermediario, una gran esperanza, una apertura, pero que muy pronto se convirtió en otro punto trágico de la historia de Israel. Claro, bueno, el acuerdo logrado entre Rabin y Arafat, y aunque sea bajo el auspicio de los americanos que entraron más tarde, no se sostiene. Una ola de terror palestino en Israel quiebra la endeble confianza generada entre los líderes y explota en una confrontación cuya onda expansiva llega hasta hoy día, hasta nuestros días. Ya regresamos con la segunda parte de estos 70 años de la historia de Israel y nuestro invitado Daniel Blumenthal. Están viendo News 24 en español y hoy celebrando 70 aniversario de independencia de Israel. Y ahora vamos a la segunda parte de nuestro recorrido histórico con nuestro invitado especial en estudio, Daniel Blumenthal. Daniel, en el bloque anterior vimos que Rabin y Arafat sellaron con un apretón de manos lo que se conoce como los acuerdos de Oslo, pero que inmediatamente después comienza una ola de atentados suicidas en las principales ciudades del país. ¿Y esto cómo se explica? No es inmediatamente después, pasan 3-4 años. Hay un cambio de primer ministro en Israel, Rabin es asesinado, Shimon Peres pierde las elecciones, Benjamin Netanyahu asume al cargo de primer ministro, firma un nuevo acuerdo con Arafat, el acuerdo de Hebrón,
pero van desarmándose algunos de los tejidos más íntimos de ese acuerdo entre las dos personalidades que se tenían tanto respeto, y la calle palestina protesta ante la falta de avance en ese proceso, y comienza una segunda intifada, porque ya antes del acuerdo de Oslo se había sufrido una primera intifada en 1988-89. Comienza un nuevo tipo de intifada, una intifada mucho más violenta, con explosiones, con atentados suicidas, con decenas y hasta centenares de víctimas mortales, y lo que provoca también la reacción israelí, un operativo muy fuerte contra los focos terroristas palestinos en Cisjordania, y también con el correr de los años diversas operaciones también en la Franja de Gaza. Daniel, a partir de los años 90, si bien hablamos de la intifada que ocurrió anteriormente, y en el plano, ya hablando en el plano doméstico palestino, también empezó a ocurrir ciertos fenómenos, como es, por ejemplo, el surgimiento de Hamas como potencia, y eso tuvo consecuencias en la calle palestina. Sin duda, y Hamas justamente fue una organización que surgió como una organización de caridad religiosa, que fue impulsada por las autoridades israelíes, justamente por Ariel Sharon, impulsada al accionar para neutralizar al Fatah. Resultó ser luego una organización con una ideología más extremista contra Israel que al Fatah, que es un grupo político más pragmático y menos religioso, y luego también un choque interno. Israel se retiró de la Franja de Gaza en el 2005, y 2 años después Hamas conquistó de manos de al-Fatah la Franja de Gaza y la controla hasta el día de hoy. Tenemos en el 2006 lo que sería la Segunda Guerra del Líbano. Hubo una primera en 1982, que Israel estuvo dentro del Líbano por 19 años. ¿Qué pasó en 2006? Bueno, la primera guerra del Líbano fue contra el Fatah, que había ocupado el sur del Líbano y hostigaba a Israel. En este caso, la Segunda Guerra del Líbano ya no es contra el Fatah, que fue expulsado del Líbano, sino contra Hezbollah, un ente armado, un brazo armado de Irán en el sur del Líbano, que responde a la ideología chiita del Islam, y que ve a Israel como principal enemigo. Secuestran y ponen una bomba en el camino y secuestran a algunos soldados israelíes, y el primer ministro Ehud Olmert junto con el ejército deciden reaccionar de inmediato, y se lanza una segunda guerra no preparada de antemano contra Hezbollah en el Líbano en 2006. Saltamos una vez más entonces ahora en el tiempo y nos vamos acercando a nuestros días. Nos encontramos ahora bajo una nueva administración en Estados Unidos. El presidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Esto muchos sostienen que lo que hizo en realidad es dejar el tema de Jerusalén de lado para las próximas negociaciones de paz. Es decir, el tema de Jerusalén no va a ser discutido. Los palestinos dicen que si el tema de Jerusalén no va a ser discutido, nada va a ser discutido, porque Jerusalén es para ellos y para muchos otros el núcleo del conflicto desde el punto de vista nacional y religioso. Pero la paz ya no es discutida hace 10 años mínimo. Exactamente. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en un proceso en que tanto palestinos como israelíes están perdiendo la esperanza de una separación entre los dos pueblos, y grupos del centro y la derecha israelí imaginan la posibilidad de un Estado unificado entre israelíes y palestinos, con unas condiciones democráticas que no podemos saber cómo serán. ¿Israel verdaderamente en un país apartheid? Sí, porque Israel podría, que surgió como el Estado nacional del pueblo judío, podría perder la mayoría judía dentro del territorio del Estado. Mencionamos la centro y la derecha israelí, pero la izquierda, muchas de las críticas que hay acá en Israel hoy en día es que viven en una nube, que los acuerdos de Oslo
explotaron en la cara de la sociedad. Pues entonces estamos ante una no solución y algunas de las ideas más avanzadas respecto a esta situación es que no podrá alcanzarse a la vista, al tiempo vista, un acuerdo de paz en todo el entendimiento de la palabra entre israelíes y palestinos, pero sí acuerdos intermedios que vayan diluyendo la tensión y abriendo la posibilidad de que haya una pacificación a largo plazo. ¿Y vos, Daniel, qué pensás? ¿Se va a llegar a la paz? Yo observo el Medio Oriente desde hace 40 años profesionalmente. Cada vez la paz esa, a pesar de que pasan los años, parece algo más distante, pero siempre vivo con la esperanza de que por lo menos mis nietos no tengan que vivir aquí en guerras. Así será. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión especial, con tu aporte, tu experiencia y tus años de cobertura en el Medio Oriente. Gracias a usted. En el próximo bloque, de prisionero de guerra a empresario internacional, la historia de Yair Dori, un ejemplo de vida. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español, emisión especial dedicada a la independencia, 70 años de la independencia de Israel. Así es, Israel celebra 70 años, pero ¿qué es un país? Es la suma de todos sus individuales, de sus familias, sus entornos sociales y de sus ideales. Después de la Guerra de los 6 días, un joven argentino de 20 años siente que para ser él mismo debe venir a Israel y ser israelí. Ese joven que ahora cumplió como Israel 70 años se llama Yair Dori. Yair cumplió con la obligación de defender Israel y en 1970, en lo que se conoce como el Sábado Negro en el Canal de Suez, fue gravemente herido, tomado prisionero por los egipcios y liberado después de 10 meses de cautiverio. Pero las heridas de su cuerpo no le impidieron mirar hacia adelante y pensar en un futuro mejor. Veamos la primera parte de la historia de Yair Dori, Yo quiero vivir. ב-30 במאי 1970, השבת השחורה המוכרת בצה"ל בתור שבת שחורה. כל החברים שלי כבר מתו. אני היחידי שעוד הבינו שאני עוד נושם. משכו אותי וזרקו אותי למים. אני זוכר את עצמי בתוך המים. הייתה מין רגיעה כזו. רגיעה כהשפעה של המורפיום, או רגיעה כהשפעה של זה שכבר השלמתי. אני זוכר את עצמי בזחל לפני שמשכו אותי. כבר משלים עם ה... ואז שחזרתי רגעים של חיי. מצאתי את עצמי בגיל 4 בבית באיזושהי פינה. כביכול נשתי שמה ואני עומד בפינה, מבויש וכעוס. ואני זכרתי את סוזי ואת החברה שלי מהקיבוץ אביטל. וראיתי כאילו את ההלוויה שלי, מה יגידו אמא כשיבוא לבשר לה שאני... ואז אני זוכר שהייתי צריך לקבל החלטה. כי יכולתי, זה היה קל שמה, להירדם. כבר זה המצב. לאחר הרעש של הקרב, וכל מה שחוויתי, והאש, והחברים, והנתקלנו, ושל הבוקר, והנתקלנו של אחר הצהריים, והמוות מסביבי, ויד תלויה, והכל דם. פתאום הרגיעה של המים, ואז אני זוכר שהייתי צריך לקבל החלטה. ההחלטה שלי הייתה, אני רוצה לחיות. ועם זה אני הולך כל חיי.
מה שקרה בארגנטינה הייתה חטיפת אייכמן. ואז היה הרבה רעש מסביב לזה, אני הייתי ילד בן 13. זה היה בשנת 60. אני זוכר תופעות אנטישמיות. מכוונים אליך האצבע, אז אתה מרגיש את עצמך שונה. אז אתה בדרך כלל לא רוצה להיות שונה, כי כילד בוודאי שלא. ילד הוא רוצה להיות שייך לשבט. כשהתחלתי להרגיש בזה שאני צריך להתגונן על הזהות שלי, על היהדות שלי, אז הלכתי להיות ילד ספורטיבי, הלכתי ללמוד יאבקות, והלכתי להתאמן, והלכתי בכדי שהגוף שלי יגן על הכבוד שלי. נהייתי ציוני מכורח אנשים. משתתף בכל ההפגנות, שבעיקר נגד הטקוארס, שזה היה ארגון אנטישמי של המעמד הבינוני. זו הייתה הגאווה שלי. החבר'ה שלי היו מתקשרים, בוא, יש היום... וככה הכרתי את סוזי דרך אגב. הוא כתב לי המון שירים, המון. כל פעם שהיה לנו איזה שנה או חודש שיצאנו ביחד בזה, הוא היה כותב לי בימי הולדת שלי. סוזי, מה זה הדבר הזה? מה אתה כותב לי דברים כאלה? חבל שאין לי את כל השירים. יש כאלה יאיר זוכר בעל פה. Sos una senda florida, un licor que hace olvidar, sos la razón de mi vida y un fulgor que hace cegar. אני הסיבה שבגללה הוא חי, ואני כמו כוכב זוהר, מאוד... כן, הייתי מאוד רומנטיקן. מה שקרה לי זה גורלי, זה קרה לי, זה בכלל לא לדיון. אין לי לצייר על זה שאני מגיל צעיר, אני קטוע יד ימין ושלא יכולתי להגשים כל מיני פנטזיות של ספורטאי, או לא יכולתי, ופתאום אתה נהיה נכה. והמילה הזאת, זה היה לי קשה להשלים עם מה זה נכה. היה בלילות שאנחנו התאספנו מסביב לשולחן שבחדר ודיברנו, וכל אחד נכנס לעולמו של השני. בלילות האלה אנחנו גם בנינו את השחרור ביחד. איך אנחנו נשתחרר? אתה זוכר אותם לפעמים? מה זאת אומרת? לפעמים אני חי איתם יום-יום. זה מה שהיה. אני לא חושב, חבל שהיה. מה היה קורה אם לא? אז אני לא, זה חבל הרבה מאוד דברים חבל. אני עצוב על זה שאבא מת צעיר, אני עצוב על הרבה מאוד אנשים שהלכו צעירים, אני עצוב כמובן על דניאל, שאני עצוב כל יום, כל בוקר. אני אוהב את החיים מן ההתחלה. ומה זה אומר מן ההתחלה? אני אוהב כל מה שקרה לי בחיים, ולא קראו לי דברים טובים תמיד. אבל אלה היו החיים, אלה עובדות. חבר'ה, צריכים, זאת אומרת, לנסות לעשות הכל בכדי שהחיים שלנו יהיו כמה שיותר טובים. כשאנחנו מדברים בלשון העתיד. מדברים בלשון העבר, זה מה שהיה, זה מה שהיה. בוא תקבל לזה ותלך הלאה. עם הניסיון, עם מה שהחיים נתנו לך, בכדי לבנות חיים יותר טובים. זה הניצחון. זה הביטוי לניצחון הזה של אני רוצה לחיות. כי שם התחילו החיים שלי, עם מירי הבכורה. Cuando regresemos veremos la segunda parte del documental sobre Yair Dori y de cómo nunca se rindió ante las adversidades que le presentó la vida y se transformó en un emprendedor de renombre.
Seguimos en News 24 en español, el magazine de I24 News. Celebramos los 70 años de Israel y los de Yair Dori, que se sobrepuso a interminables dificultades para convertirse en un emprendedor de renombre internacional. Segunda parte de la historia de Yair Dori. Tienes toda la vida por delante. אלה שנולדו בארץ הזאת, הם לא יכולים להבין לפעמים מה שאני חש, כן? זה שאתה יכול להיות עצמך, זה נכס גדול, כי לא כולנו מצליחים להיות עצמנו. אנחנו הולכים עם הרוב, עם השבט. ככה צריך להיות. זה יותר קל להיות גוי בחברה של גוי ולא יהודי, ולטשטש את הזהות שלך. אבל זה לא להיות אתה. להיות אני זה היה לבוא, לקום, להגיע לארץ, הרגשה נפלאה. קודם כל שאני, הנה, אני יהודי, אין עכשיו, הזהות שלי היא, זה לא דבר שבקונפליקט. אני הבנתי מן ההתחלה שכבר, אני צריך, אם אני רוצה לחיות בארץ הזאת, אני צריך להיות ישראלי. בארץ אהבתי. כשהוא אמר שהוא רוצה לבוא לארץ בעקבות מלחמת ששת הימים, אז ההורים שלי מאוד כעסו. מאוד, כן. הוא ממש היה כמו בן בשבילה. ובמיוחד שאני לא הייתי בארץ, בארגנטינה, וגם אחותי הגדולה לא הייתה, זאת אומרת, רק אחי הקטן היה בארגנטינה. אז בשביל ההורים שלי גם זה היה טוב שהוא היה אצלנו בבית, כאילו, הבית לא היה ריק. מה ידעת על ארץ ישראל? ידעתי הרבה, כי הייתי ציוני, לא במקרה באתי לארץ בגלל שהייתה מלחמה. מכיוון שאני הייתי בארץ באותה תקופה, אז שמחתי שהוא בא לארץ בגלל שהייתי חברה שלו, אבל לא הבנתי את מה שהרגישו יהודי ארגנטינה באותה תקופה שהם היו חייבים לבוא לארץ, כאילו להציל כאילו לבוא להתנדב. שאתה צעיר, נמרץ, שאתה הרי מאמין במה שאתה עושה, שאתה זקוק להוכיח לעצמך ולהוקרה, אז כל זה, אז אתה בא לארץ ישראל ואני חשבתי שאני בא לשדה קרב. אני זוכרת את אבא שלי בעיקר עובד, והיו כל מיני משברים כאלה, נגיד משבר שהיו לו שותפים שפתאום נעלמו. הייתה לי חברה בשם חגים, היו לי שותפים, עוד 2 שותפים. אז החלטנו שצריכים להזרים כסף לעסק, אבל בעצם מצאת את עצמי, בדיעבד, אני אומר, זה מזרים כסף לבד של הבית שלי, את כל הכסף, שהשותפים שלי כביכול מכרו את הדירות, אבל לא מכרו בשביל להזרים את הכסף לעסק, אלא בשביל לברוח לחוצה ולהשאיר אותי עם כל החובות. ואז שוב הסתכלתי על עצמי בראי ואמרתי, לא, אל תיכנע. עכשיו אתה במבחן, אל תיכנע, ויצאתי שוב לקרב. הדבר היחיד שאני זוכרת זה את אבא שלי בא, ואומר לנו שהכל יהיה בסדר, ושאין מה לדאוג, וזה אפילו לא היה טראומטי מבחינתי, כי ידעתי שאוקיי, אבא שלי פה, הוא יסדר את העניינים, הכל יהיה בסדר. חובות של מיליונים של דולרים, כן, כמובן. איך יוצאים מדבר כזה? יוצאים, רק צריכים לדעת להתמודד, לא יוצאים כשלא מתמודדים. אני אומר, הרי זה הרבה יותר נכון, אני אומר בצורה, כלומר, כבר מליצית, כן? למות בקרב כשאתה נלחם, מאשר להיכנע ושנתקעו לך כדור. הרי אם אתה נלחם, לפחות זאת אומרת ניסית. הוא אומר שבזכות זה שהם ברחו, אז הוא הקים את העסק שהוא הקים. הוא צודק בזה, אני לא יכולה להתווכח עם מציאות. אז היום אני שלם, אני אפילו גאה, הנה נכנסתי למבחן ויצאתי מהמבחן. אז עובדה, אז זה נכנסתי, הייתה תקופה אחרת, ואז הייתי מלא במרץ, ואז בא כל העניין הזה של המהפכה במדיות והטלוויזיה שמתחילה, והטלוויזיה הפרטית. אז התחלתי להביא תכנים, וברוך השם, איך שאומרים אלה שמשמיעים את הברוך.
קודם כל בריאות. נפשית ופיזית. מאושר. מאושר מאוד. כן. שיהיה לו נחת. שתהיה לו הרבה נחת מאיתנו, מהנכדים. אין לי שום טענה אל החיים, על אף כל מה שעברתי, אני מודה לחיים. מודה לחיים על הבנות שיש לי, מודה לחיים על הנכדים שיש לי, מודה לחיים על האישה שיש לי. לא שקל לי, לא שהאופטימיות שלי היא מתגברת על הכאבים ועל העצב. אני לפעמים מאוד עצוב, אבל אני מתגבר על העצב הזה ומחייך על החיים. זו הדרך, אין דרך אחרת. שהיה בגיל 20. כן. אם היית יכול לדבר איתו היום? הייתי אומר לו, איזה מזל יש לך, כל החיים לפניך. Trayendo a Israel artistas de renombre internacional, Yair se convirtió en un emprendedor que tendió puentes entre Israel y el mundo latino. Veamos algunas imágenes que ilustran su trayectoria. En Israel con Mercedes Sosa y la cantante Java Alberstein. Con la brasilera Xuxa. Trajo a la selección argentina de fútbol a Israel. Aquí lo vemos haciendo de traductor con el primer ministro Yitzhak Rabin y Maradona. Introdujo las telenovelas en Israel aquí con Natalia Oreiro. Y también a los jóvenes de Rebelde Way. Yo debo confesar, Damián, que conozco a Yair hace muchos años y que trabajamos juntos. Y que me siento orgulloso de haber sido parte del gran éxito que produjo la serie La Lola en Argentina, que ganó el Martín Fierro de Oro en 2007, que es como el Oscar de la televisión argentina. Yair Dori es para todos nosotros un ejemplo de vida que nos inspira. Cuando regresemos, ¿ser israelí es una buena pregunta. Último bloque de News 24 en español. Celebramos los 70 años de Israel y nos preguntamos, ¿qué es ser israelí? Bueno, es una muy buena pregunta. En un país compuesto por inmigrantes venidos de más de 120 países, cada uno aportando sus costumbres, su cultura, la riqueza de sus tradiciones, habiendo cumplido los 70 años, este país, fuimos a preguntar qué es ser israelí y escuchemos algunas respuestas. Moi, je suis 5e génération ici, et je suis fier de ça, que mes ancêtres sont venus avant même la naissance d'Herzl. Ils sont venus ici pas pour bâtir un État juif, mais ils sont venus pour être dans le territoire historique israélien, Eretz Israël. בשבילי להיות ישראלי זה קודם כל לחשוב שזאת המדינה שלי, על אף שאינני יהודי. אבל אני מאמין שזאת המדינה שלי, שאין לי מדינה אחרת. אני מאמין שאני צריך לתת את כל החובות שלי למדינה. בגלל זה שירתתי 20 שנה בצה"ל. בגלל זה אני אב שכול, אני איבדתי בן בצה"ל. חושב שלהיות ישראלי זה כיף, זה טוב. אני אוהב את המדינה הזאת. אני חי בה חופשי, אני מרגיש שיש ערך לאדם. אני אוהב את המדינה הזאת, אני תרמתי רבות, ואני גם קיבלתי הרבה מהמדינה. לישראל הגעתי בסוף אוגוסט 2000, מאתיופיה. אבא שלי נפטר, אמא נמצאת, אבל לא עלו כולם. כן, יש לי 2 ילדים, בן ובת. בבית אשתי מכינה כל מיני אוכל שלנו, של האתיופים, אוקיי? אבל גם מכינה אוכל ישראלים. להיות ישראלי זה
דבר חשוב ודבר טוב. נולדתי בניו יורק בשנות ה-60 הטובות. עליתי לארץ בתחילת שנות ה-70 בתור ילדה. 27 שנים האחרונות אני גרה בעין הוד בכפר אומנים עין הוד. הייתי בצרפת עד לפני שנה ו3-4 חודשים. כל ככה חונק בישראל ובאמת לא מאפשר לך לחיות ולהתפרנס כאומן, ומכיוון שהתחום שלי, שאני עוסקת בו, שזה תיאטרון רחוב, תיאטרון סייט ספציפיק, אז הייתה החלטה של המשפחה לנסוע לצרפת, וגם ככה הילדים על הדרך קיבלו עוד שפה, תרבות אחרת. אני חשבתי להישאר, כן, כי לי הדברים הסתדרו ממש טוב. אחרי גם מעבר, התחלתי סוף סוף למצוא את הכיוון שלי, התחלתי לעבוד על מופע סולו. הנושא שלו הוא הדת בכלל, ובמיוחד ירושלים כמובן כמרכז העולם, כמרכז הסכסוך האינסופי, שעוד 1000 שנה אולי נריב עליו, הלוואי שלא, על נצרות, אסלאם, יהדות, מקווה שאני אסיים את הסולו הזה יום אחד. בגלל שהילדים רצו לחזור לארץ, להיות עם החבר'ה, אז הייתה החלטה משפחתית לחזור, אז אני שוב פה. זה מוגזם. לי התחושה בארץ זה כמו להיות בכלא. המדיניות הפוליטית שלנו סוגרת אותנו, לא מאפשרת לנו באמת לחיות את התרבות של המזרח התיכון, ואני חושב שזה פספוס נוראי. החלום שלי פעם היה לעשות, היה אפילו סקיצות של אוטובוס תיאטרון עם קבוצה מעורבת של ערבים, יהודים, שנוסעים בכל המזרח התיכון, עושים סדנאות והצגות וואלה, אינשאללה יום אחד. ישראלי זה סלט, נראה לי. ישראלי זה משהו שהוא סלט של הרבה תרבויות. באמת שאנחנו עוד בתוך הפרוסס. קשה לי להגיד מה זה ישראלי. El 15 de mayo de 1948, a las 16 horas, Ben Gurión leyó la declaración del Estado de Israel y dijo: El Estado de Israel abrirá sus puertas para la inmigración judía y para la reunión de las diásporas. Invertirá en el desarrollo de la tierra en favor de sus habitantes. El Estado estará fundamentado en bases de libertad, justicia y la paz, como lo han profetizado los profetas de Israel. Habrá igualdad de derechos sociales y estatales para todos los ciudadanos, sin diferencia de credo, raza y sexo. Asegurará la libertad de culto, lengua, educación y cultura, cuidará los lugares santos de todas las religiones y será fiel a las bases de la Declaración de las Naciones Unidas. Israel extiende su mano de paz a los habitantes árabes y a todos los estados vecinos para la cooperación y ayuda mutua. Damián, Israel celebra con orgullo los logros de estos 70 años. Sin duda, para que el sueño de vivir en paz se haga realidad, queda todavía un largo camino por recorrer. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Hag Sameach. Hag Sameach. היא מדינת ישראל.